Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estamos en el recorrido de las 7 iglesias. Vamos a empezar por la Catedral de Lima, que está a mis espaldas, y espero les guste en verdad. Mientras tanto les doy algunos datos y poco a poco recorremos las 7 iglesias principales de Lima. La Catedral de Lima es el principal templo católico del Perú. Se ubica en la Plaza Mayor de Lima. La construcción de la catedral se inició en 1535 y tuvo varias fases. Fue consagrada en 1625, tras varias modificaciones y restauraciones a causa de constantes sismos, que fueron 9. Se construyeron dos torres actuales entre 1594 y 1797. Fue elevada a iglesia metropolitana por el Papa Paulo III en 1546 y es dedicada a San Juan Apóstol Evangelista. Todos los años se celebra la misa y Te Deum en agradecimiento a la independencia del Perú, y ahí van el presidente, sus ministros y las principales autoridades de la nación. También el 18 de enero se celebra una misa de acción de gracias por el aniversario de la ciudad con la presencia del alcalde. Desde 1991 la catedral se encuentra incluida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al estar en el centro histórico de Lima, su visita es un rigor al momento de hacer un turismo en el Perú. Bien, aquí estamos en la iglesia de San Francisco, continuando con nuestro recorrido. Y ahí, en estos momentos, daré unos datos interesantes sobre esta iglesia. El padre franciscano Fray Francisco de la Cruz le pidió a Francisco Pizarro un lugar donde acentuarse y le dieron esa partecita. Y bueno, él se comenzó a edificar en 1557, en tiempos del virrey Marqués de Cañete. Sucesor el virrey Marqués de Monteclaros erigió la capilla mayor. Las bóvedas de las capillas menores también. Renovó el enmaderamiento del techo cubriéndolo de artesonados dorados y empezó la edificación de las torres. La fachada de estilo barroco fue obra de Constantino de Vasconcelos. A sus lados están las torres cuya construcción empezó con el virrey Marqués de Monteclaros. La campaña se fundó al pie de la torre el jueves 10 de agosto de 1673 por el licenciado Andrés de Meléndez. El terremoto de 1630 no sufrió gran daño, pero sí en los de 1556 y 1687. Debajo de la iglesia hay una serie de bóvedas aisladas unas de otras, destinadas a cementerios de la familia ilustre de Abolengo, que contribuyeron a la edificación de la iglesia. También conocido como las catacumbas, que yo una vez he ido, por cierto, a las catacumbas. Hay un museo sobre eso y los turistas van a ver cómo es las catacumbas ahí.
Aquí estamos en la iglesia de San Pedro. Aquí a mi espalda pueden ver ustedes. La inauguración fue el 31 de julio de 1638, día de San Ignacio de Loyola. Eran los días en que gobernaba el virrey conde de Chillón. La fiesta se inició desde el 30 con una procesión de las dos imágenes al colocarse en el templo. Continuando con el recorrido de las 7 iglesias, estamos en la iglesia de Santo Domingo. Este glorioso convento tiene sus orígenes desde el primer día de la fundación de Lima, en enero de 1535, con la distribución que se hizo con los diferentes solares de la capital del virreinato. Por algún tiempo la única capilla de la ciudad, y estuvo a cargo de los dominicos. Podemos decir que fueron los que bautizaron primero a los ciudadanos de Lima. Aún ahora podemos admirar la belleza de sus claustros y su hermosa basílica está en el altar donde se conservan las reliquias de los 3 santos peruanos, y entre otras imágenes se conserva la Virgen del Rosario, declarada patrona del Perú. Hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young, and I didn't understand that you. Bien, aquí estamos en la iglesia de la Merced. Les voy a dar unos datos interesantes y continuamos con este espectacular video. Fray Miguel de Orenes funda en 1535, tomando por titular al arcángel San Miguel, el convento de Nuestra Señora de la Merced, sobre 4 solares que se le asignaron durante el reparto en la quinta cuadra del Jirón de la Unión. El nombre completo de este importante patrimonio nacional es, desde su creación, les voy a decir el nombre porque es largo y es interesantísimo: Convento Grande de San Miguel de Lima, del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos de la provincia mercedaria de la Natividad de Nuestra Señora. Ese es el nombre completo.
want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Bien, ahora estamos en la iglesia de San Agustín y ahorita les voy a dar unos datos interesantes. Es una de las obras cumbres del arte religioso de América. El 19 de julio de 1574, Jerónimo de Loaiza, arzobispo de Lima, puso la primera piedra de la iglesia de San Agustín. La edificación de la iglesia concluyó en 1592. El templo, levantado por los agustinos en Lima, es una de las más grandes obras del arte colonial del país. La fachada es una obra arquitectónica de estilo barroco, labrada en piedra, que se terminó de construir en 1710. Consta de 3 calles y 3 cuerpos, siendo la calle central del primer cuerpo la que acoge la puerta por donde ingresan al recinto. Y por último, para terminar el recorrido de las 7 iglesias, estamos en la iglesia de las Nazarenas, donde van a ver ustedes, o sea, la parte interior y el Señor de los Milagros. Y ahí va a caber este espectacular vídeo. Decirles que sí he ido a la iglesia de Nazarenas, Ojo, este es una partecita de un vídeo anterior que he hecho sobre el museo y demás. Que ahí, en ese vídeo, me explayo más de 9 minutos, prácticamente todo ese vídeo, visitando el museo, varios pisos de exposición, el Señor de los Milagros. Todo eso de la visita al museo y iglesia del Señor de los Milagros lo van a tener abajo en la descripción para que ustedes gusten, porque ahí me explayo más en datos históricos y más de la iglesia de Nazarenas. Pero de todas maneras sí he ido para tener el recorrido de las 7 iglesias. Y bien, también abajo en la descripción van a saber por qué hacemos el recorrido de 7 iglesias y también el vídeo de las Serenas. Aquí terminamos nuestro espectacular vídeo del recorrido de las 7 iglesias, especial por Semana Santa. Espero que lo hayan gozado, lo hayan disfrutado. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique. Y compártelo, porque este es un canal familiar. ¿Sin insultos? Sí, sin insultos. Literalmente es así. Literal. En ningún vídeo ni han hecho ningún insulto jamás. Este es un canal familiar y católico. Porque aquí hacemos una comunidad buena para la familia. Porque somos pro vida y pro familia. Y Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan un buen día. Nos vemos en un próximo videito. Si les gusta este tipo de vlogs, denle like para yo hacer más vlogs y encantado, pero espero que tengan mucho apoyo. Dios los bendiga y que pasen feliz Semana Santa con su familia. Dios los bendiga a todos ustedes. Que tengan un buen día.